No eres mi verdadera madre. Esas palabras resonaron en mis oídos como un eco macabro, cada sílaba clavándose más profundo que un puñal. Esa noche, mi hija Sofía, la que crié con cada fibra de mi ser, me despojó de todo el amor y el sacrificio que le había entregado. 3 días después, el universo le devolvió la bofetada con la misma fuerza, arrancándole de las manos todo lo que ella consideraba suyo, su prestigiosa escuela, su reluciente auto, incluso la comodidad de su vida. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo un grito de rebeldía desató una tormenta que nos obligaría a enfrentar verdades ocultas y a reconstruir lo que creíamos irrompible. Prepárense para una revelación que cambiará la forma en que ven los lazos de sangre y el verdadero significado de familia. ¿De dónde nos están viendo y a qué hora? No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para no perderse esta conmovedora historia. El aroma a galletas recién horneadas se mezclaba con el de las rosas del jardín, creando una sinfonía olfativa que siempre me transportaba a mi infancia. Mi casa, un refugio de paredes blancas y grandes ventanales, había sido construida ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente y la esperanza de un futuro mejor. No era una mansión, pero cada objeto, cada mueble, contaba una historia de esfuerzo y dedicación. En el centro de esa historia, siempre estuvo Sofía. La conocí cuando apenas era un atadito de apenas 3 kilos, con unos ojos curiosos que me miraron y se clavaron en mi alma desde el primer instante. Yo era una joven con sueños truncados por las circunstancias, pero con una capacidad de amar que desbordaba mi propio ser. Ella llegó a mi vida, no por la vía biológica, sino por un lazo mucho más profundo, el de la necesidad y el amor incondicional que surgió al verla desvalida. Desde el momento en que sus pequeños dedos se aferraron a mi meñique, supe que mi propósito se había redefinido. Renuncié a mis ambiciones profesionales, a las noches de estudio, a las escapadas con amigas. Mi mundo se convirtió en Sofía. Recuerdo las noches en vela, acunándola mientras su llanto rompía el silencio, o las madrugadas en el hospital, aferrándome a su mano mientras la fiebre la consumía. Cada paso, cada palabra, cada risa suya era un triunfo para mí. Ahorré cada centavo que ganaba, trabajando incansablemente como contadora en una pequeña firma, para asegurarme de que nunca le faltara nada. Sus primeras palabras, «Mamá Elena», eran música para mis oídos, y su primer dibujo, una casa con 2 figuras sonrientes y un gran sol, aún adorna la nevera de mi cocina. Aunque ahora esté descolorido por el tiempo, mi mayor sueño era darle una educación que yo nunca pude tener. Quería que ella tuviera todas las oportunidades, que pudiera volar más alto de lo que yo siquiera imaginé. La inscribí en la mejor escuela privada de la ciudad, una institución prestigiosa donde las cuotas eran exorbitantes y los requisitos académicos exigentes. Para pagar las mensualidades, tuve que aceptar trabajos extra, recortar mis propios gastos al mínimo y sacrificar mis pocas horas de descanso. Mis viejas zapatillas deportivas se gastaron, mis ropas se hicieron más sencillas, pero Sofía siempre lució impecable, con los libros más nuevos y la tableta de última generación. «Eres mi razón de ser, hija», le decía, mientras le ayudaba con sus tareas de matemáticas o le leía cuentos antes de dormir. Ella me abrazaba fuerte, con esa inocencia que solo los niños poseen, y yo creía que ese vínculo era inquebrantable. Sin embargo, a medida que Sofía crecía, una sombra sutil comenzó a extenderse sobre nuestra relación. No fue algo abrupto, sino un goteo lento y constante. Las preguntas inocentes sobre mis padres se transformaron en una curiosidad más profunda sobre sus verdaderos padres. Le había contado la historia de su adopción desde que era pequeña, de forma sencilla y amorosa, explicándole que el amor no se medía por la sangre, sino por el corazón. Pero la adolescencia trajo consigo una sed de identidad, una necesidad de buscar respuestas que yo no siempre podía darle, o que ella no quería aceptar de mí. Los primeros indicios fueron pequeños gestos, un silencio incómodo cuando le preguntaban por su otra familia, una mirada esquiva cuando tocaba el tema. Luego, llegaron las comparaciones. La mamá de Andrea la deja ir a todas las fiestas,
O, mis compañeros tienen autos nuevos y yo no. El carro que le había comprado con años de esfuerzo, un modelo usado pero funcional, de repente se volvió insuficiente. Me da vergüenza, mamá, me dijo una tarde, sus ojos fijos en el suelo, la voz teñida de una frustración que no lograba comprender. Yo me partía en 1000 pedazos para darle todo, y ella sentía vergüenza. Ese fue el primer corte. No profundo, pero lo suficiente para dejar una cicatriz en mi alma. Fue el inicio sutil de la injusticia que se avecinaba, una grieta diminuta en el muro de nuestro amor, que yo, en mi ingenuidad, no supe ver lo suficiente como para detenerla a tiempo. Creí que era la típica rebeldía adolescente, sin vislumbrar la verdadera magnitud del terremoto que se gestaba. La grieta en nuestra relación, que antes era apenas perceptible, comenzó a ensancharse, transformándose en un abismo silencioso. Sofía, que antes me buscaba para contarme sus problemas y alegrías, ahora me evitaba. Sus conversaciones al teléfono se volvieron susurros que se interrumpían abruptamente cuando yo me acercaba. Las risas con sus amigos en el salón se congelaban en mi presencia. No eran enfrentamientos directos, sino una negación sutil, una especie de exilio emocional impuesto por la persona que más amaba. El silencio en casa se hizo ensordecedor, lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor que se anidaba en cada rincón de mi corazón. Recuerdo una tarde particularmente dolorosa. Había preparado su comida favorita, lasaña casera, y la esperé con una sonrisa, lista para hablar sobre su día. Ella llegó, arrojó su mochila en el sofá y se dirigió directamente a su habitación. «Sofía, la cena está lista», le dije, tratando de sonar casual. «No tengo hambre, mamá», respondió su voz desde el otro lado de la puerta cerrada. No había un atisbo de disculpa, solo una frialdad que me caló hasta los huesos. Comí sola, la lasaña fría en mi plato, mientras el eco de su indiferencia resonaba en la casa. No era la comida lo que me dolía, era la distancia, la negación de esa conexión que para mí lo era todo. El detonante principal de esta dolorosa distancia fue la aparición de una figura inesperada en la vida de Sofía, una mujer llamada Beatriz. Sofía la conoció a través de las redes sociales, en un grupo sobre genealogía y búsqueda de orígenes. Al principio no le di mucha importancia, creyendo que era una curiosidad pasajera de la adolescencia, pero las llamadas se hicieron más frecuentes, los mensajes de texto más constantes. Sofía se encerraba en su cuarto, hablando durante horas con Beatriz, y la energía que antes dedicaba a sus estudios o a sus pocas amigas, ahora estaba completamente centrada en esta nueva relación. Beatriz, por lo que pude intuir de las pocas palabras que Sofía dejaba escapar, era una mujer carismática, con una historia de vida trágica y una aparente necesidad de reconectar con su pasado. Sofía me decía que Beatriz era especial, que la entendía como nadie más. Mis advertencias, mis preguntas sobre la idoneidad de una amistad tan intensa con una adulta que Sofía no conocía en persona, eran ignoradas o respondidas con rabia. «Tú no entiendes nada, mamá. Ella es la única que me escucha de verdad», me gritaba, con los ojos llenos de resentimiento. Esa frase me hería más que cualquier insulto, porque yo había dedicado mi vida a escucharla, a comprenderla, a amarla incondicionalmente. La manipulación de Beatriz se hizo cada vez más evidente. Le prometía a Sofía una vida de lujos y privilegios, una existencia donde sus verdaderos talentos serían reconocidos. Le hablaba de un legado familiar al que Sofía tenía derecho, un legado que, según Beatriz, yo le estaba negando. Le decía que yo era una usurpadora de su felicidad, que la había apartado de su destino. Estas palabras, venenosas y sutiles, se filtraron en la mente vulnerable de Sofía, socavando años de amor y confianza. Ella empezó a comparar mi vida sencilla, mi sacrificio constante, con la fantasía de riqueza y reconocimiento que Beatriz le ofrecía. El punto de inflexión llegó con las discusiones sobre la universidad. Sofía, que siempre había soñado con estudiar arquitectura en la prestigiosa Universidad Nacional, de repente anunció que ya no quería ir. Beatriz dice que esa universidad es para gente sin ambición, que yo merezco algo mejor. Me espetó una mañana,
con una altanería que no reconocía. Le expliqué, con paciencia y dolor, que la Universidad Nacional era una oportunidad que yo había luchado por darle, un camino seguro hacia un futuro prometedor. Pero ella ya no me escuchaba. Estaba cegada por las promesas vacías de Beatriz, quien le había sugerido una academia de artes privada, elitista y costosísima, con la vaga promesa de que ella se encargaría de los gastos. Mi corazón se encogió. Sabía que Beatriz no tenía los medios para cumplir esa promesa, y que todo era una fachada para alejar a Sofía de mí. Las consecuencias psicológicas y emocionales en Sofía eran palpables. Se volvió irascible, desconfiada, y su desempeño académico se desplomó drásticamente. Las sonrisas que antes iluminaban su rostro desaparecieron, reemplazadas por una expresión de constante descontento. Se quejaba de todo, de la comida, de la casa, de mis intentos por conectar con ella. Me sentía una extraña en mi propia casa, viendo cómo la hija que crié con tanto amor se desvanecía ante mis ojos, consumida por una influencia externa que yo no podía controlar. La soledad se convirtió en mi compañera constante, y las noches las pasaba en vela, con un nudo en la garganta, preguntándome dónde había fallado y cómo podía recuperar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión, y el aire, antes lleno de amor, estaba denso con el peso del abandono y la traición. El aire en la casa estaba tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La relación con Sofía había llegado a un punto de no retorno. Cada conversación se convertía en una discusión, cada intento de acercamiento en un reproche. «No eres mi verdadera madre». Esas palabras, escupidas con furia durante una discusión sobre sus notas y su inexplicable ausencia en clases, fueron el golpe final. Sentí que el mundo se me venía encima. La observé marcharse, cerrando la puerta de un golpe que hizo vibrar los cimientos de mi alma. Y me quedé allí, en el umbral de la desesperación. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté y deambulé por la casa. Mis ojos se posaron en una vieja caja de madera de cedro, escondida en el fondo de mi armario. Era una caja que había guardado con celo durante años, conteniendo los pocos recuerdos que tenía de los primeros días de Sofía. Dentro, había una manta diminuta, un par de patucos de lana y un sobre amarillento. Por años, me había resistido a abrir ese sobre. La simple idea de revisar su contenido me llenaba de una mezcla de tristeza y miedo. Pero esa noche, la desesperación me impulsó. Saqué el sobre con manos temblorosas. Contenía una serie de documentos legales relacionados con la adopción de Sofía, que había sido un proceso complicado y doloroso. Había cartas de abogados, informes médicos y, lo que más me heló la sangre, una correspondencia entre los abogados de Beatriz y mi propio abogado, fechada 17 años atrás. Al principio, no entendí del todo su significado. Eran términos legales, referencias a acuerdos y renuncias. Pero a medida que leía con más atención, la verdad comenzó a emerger, brutal y desgarradora. Beatriz no era solo una figura que se había reencontrado con Sofía, era su madre biológica. Y lo que es más impactante, ella había renunciado a sus derechos parentales sobre Sofía, con todas las de la ley, a cambio de una suma considerable de dinero. Mis ojos se posaron en una cláusula específica, subrayada con tinta roja por mi antiguo abogado. La señora Beatriz, apellido, renuncia de forma irrevocable a cualquier derecho o reclamo sobre la menor, recibiendo a cambio una compensación económica por los gastos de 1970, gestación y parto, y por la custodia temporal hasta el momento de la entrega. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cómo podía ser esto posible? Beatriz, la mujer que ahora se presentaba como una víctima de las circunstancias, que le prometía a Sofía un futuro lleno de lujos, había vendido a su propia hija. La carta detallaba cómo Beatriz había buscado activamente la adopción, no por el bienestar de la niña, sino por la necesidad económica. Había una referencia a sus deudas de juego y a una vida desordenada que la había llevado a tomar esa decisión. Mis lágrimas caían sobre el papel, borrando la tinta, pero no la crueldad de las palabras. En ese momento, la rabia se mezcló con el dolor.
La indignación me invadió al comprender la magnitud de la manipulación. Beatriz no solo había abandonado a su hija por dinero, sino que ahora intentaba recuperarla, no por amor, sino por algún beneficio oculto, o quizás para escapar de sus propios errores utilizando la vida de Sofía como una ficha más en su juego. La idea de que Sofía estuviera siendo engañada por una mujer que la había descartado una vez me hacía hervir la sangre. Miré la foto de Sofía de cuando era una niña, sonriendo, con sus pequeños brazos alrededor de mi cuello. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada preocupación. Yo había dado todo por ella, y esta mujer, que la había abandonado, ahora venía a reclamarla con mentiras y promesas vacías. La injusticia era insoportable. Una parte de mí quería desmoronarse, rendirse ante el peso de la traición. Pero otra parte, una fuerza que no sabía que poseía, comenzó a despertar. No podía permitir que Sofía fuera engañada, no después de todo lo que había hecho por ella. La epifanía fue clara. No solo lucharía por Sofía, sino que también desvelaría la verdad, por dolorosa que fuera. Los documentos en mis manos eran la prueba irrefutable de la verdadera naturaleza de Beatriz, la evidencia de su abandono y su posterior manipulación. Ya no se trataba de una disputa adolescente, sino de una batalla por la verdad y la protección de mi hija. La tensión moral era palpable. ¿Cómo le revelaría a Sofía esta dolorosa verdad? ¿Cómo la protegería sin romperla aún más? El camino hacia el acertijo de cuentas estaba claro, pero el primer paso, el de confrontar a Sofía con una realidad tan cruda, sería el más difícil. El terreno estaba preparado para un enfrentamiento, no solo con Beatriz, sino con las verdades incómodas que habían permanecido ocultas. Por tanto tiempo, el sobre con los documentos quemaba entre mis manos. Sabía que no podía posponer el momento. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para salvar a Sofía. Respiré hondo, el corazón latiéndome como un tambor de guerra, y fui a su habitación. La encontré con los auriculares puestos, ignorando un libro abierto sobre su escritorio, probablemente chateando con Beatriz. Apagué la música. Su mirada, inicialmente de fastidio, se transformó en sorpresa al ver la solemnidad en mi rostro y los papeles que sostenía. «Tenemos que hablar, Sofía. Ahora mismo», dije, con una voz que intentaba sonar firme, aunque por dentro me desmoronaba. Ella intentó protestar, pero mi determinación era inquebrantable. Me senté frente a ella, los documentos sobre su cama, como una barricada invisible entre nosotras. «He encontrado algo que tienes que ver, algo que tu madre Beatriz no te ha contado». La palabra «madre» salió de mis labios con un dejo de amargura. Al principio, Sofía se negó a mirar. «No me interesa lo que digas de Beatriz. Ella es mi verdadera familia. Tú solo eres una...». Sus palabras se ahogaron. Le puse los documentos en las manos. «Lee cada palabra, Sofía, y luego dime si ella es tu verdadera familia». Sus ojos se deslizaron por las páginas, al principio con incredulidad, luego con una creciente palidez. La cláusula de la compensación económica, la renuncia irrevocable a sus derechos. Cada línea era un golpe para ella. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no de rabia, sino de una profunda confusión y dolor. Esto no es cierto», susurró, su voz apenas audible. «Beatriz nunca haría esto. Ella me ama». «¿Amarte? ¿Amarte es venderte por dinero y luego regresar años después a manipularte con mentiras?», respondí, mi voz elevándose con la indignación acumulada. «Yo no tengo por qué mentirte, Sofía. ¿Crees que fue fácil para mí leer esto? ¿Crees que no me duele verte así?». Le conté los detalles, la época en que Beatriz se había deshecho de ella, la desesperación que yo sentí al ver a esa pequeña bebé abandonada, y mi decisión de darle un hogar y un amor incondicional. Le hablé de mis sacrificios, no como un reproche, sino como una verdad que ella necesitaba escuchar. Mientras ella firmaba papeles para deshacerse de ti, yo estaba construyendo mi vida para que tú tuvieras una, le dije, señalando los documentos. «Yo no te compré, Sofía. Yo te elegí, cada día, por 17 años». El silencio que siguió fue el más pesado de nuestras vidas. Sofía no podía refutar los documentos.
Sus ojos se fijaron en las firmas, en las fechas, en la frialdad legal de una transacción que la despojaba de su inocencia. Las lágrimas, que al principio habían sido un goteo, se convirtieron en un torrente incontrolable. Se levantó, tambaleándose, y corrió al baño, donde la escuché vomitar. La verdad era un trago amargo. Cuando regresó, sus ojos estaban hinchados y rojos, pero había algo diferente en su mirada, una chispa de comprensión de la traición sentida. Ella me mintió, dijo, con una voz rota. Todo era una mentira. Ese fue el momento de la catarsis. Su voz, antes llena de rebeldía, ahora estaba cargada de un dolor profundo y de una vulnerabilidad que no le había visto en años. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, me preguntó, con un hilo de voz. Porque sabía que te dolería, Sofía, porque esperaba que algún día, por ti misma, te dieras cuenta de quién soy para ti, pero no iba a permitir que esta mujer te destruyera con sus engaños. La confrontación con Beatriz ocurrió al día siguiente, no por mi iniciativa, sino por la de Sofía. Ella la llamó, exigiendo explicaciones. Puse el teléfono en altavoz. Al principio, Beatriz intentó negarlo, balbuceando excusas, diciendo que eran malentendidos, pero Sofía, con una madurez que me sorprendió, la acorraló con cada detalle de los documentos. Sabías que te buscaría, ¿no? Por eso me prometiste todo esto, para que te rescatara de tus deudas, como si yo fuera una mercancía, dijo Sofía. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Beatriz, acorralada, finalmente soltó un aluvión de ataques, revelando su verdadera naturaleza. Me culpó a mí por robarle su hija, por haber aprovechado su debilidad. Fue un momento de pura fealdad, pero también de liberación. La máscara de Beatriz cayó por completo. Sofía escuchó cada palabra, cada acusación falsa, y en cada una la vio desmoronarse. Cuando Beatriz colgó, Sofía se giró hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y una nueva claridad. Mamá, susurró, la palabra llena de un significado renovado. Lo siento mucho. No hubo necesidad de más palabras. El peso del abandono, la traición y las mentiras se había levantado, y en su lugar surgió el alivio de la verdad. Habíamos retomado el control de nuestra vida. La verdad, aunque hiriente, era el comienzo de nuestra redención. Los días que siguieron a la revelación fueron de una delicadeza casi palpable. La casa, antes llena de un silencio hostil, ahora respiraba un aire de sanación. Sofía, que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de días, comenzó a recuperar el brillo en sus ojos. El impacto de la verdad sobre Beatriz fue abrumador, pero también liberador. Se alejó completamente de cualquier contacto con la mujer, bloqueándola en todas las redes sociales y cambiando su número de teléfono. La fantasía de una vida de lujos y un legado familiar se desmoronó como un castillo de arena, revelando la fría realidad de la manipulación. Las consecuencias de las decisiones de Sofía no tardaron en aparecer. 3 días después de la confrontación, la escuela envió un comunicado oficial. Debido a su drástica caída de rendimiento y al gran número de ausencias injustificadas, Sofía sería suspendida por un semestre. Y, para agravar la situación, el coche que yo le había comprado, a mi nombre, tuvo la póliza de seguro cancelada. Sin la escuela, sin el coche, la vida que ella conocía se derrumbó. Fue un golpe duro, pero necesario. No había forma de ocultar las consecuencias de sus acciones. En lugar de desesperación, vi en Sofía una aceptación dolorosa, pero madura. No me culpó. Al contrario, se acercó a mí, con los ojos empañados, y dijo: «Mamá, entendí, me equivoqué. No solo contigo, sino conmigo misma». Era la primera vez en mucho tiempo que me llamaba mamá, con la ternura que tanto había extrañado. En ese momento, supe que la redención estaba en camino. Decidimos, juntas, que se tomaría un tiempo libre de los estudios. No era un castigo, sino una oportunidad para reconectarse con la realidad, para reevaluar sus prioridades. Comenzó a trabajar en una pequeña cafetería del vecindario, un trabajo sencillo, pero que la puso en contacto con la vida real, con el valor del dinero y del trabajo duro. La observaba de lejos, sirviendo mesas, limpiando mostradores,
y veía en ella una humildad creciente, una conciencia que antes estaba dormida. Nuestras noches volvieron a ser como antes. Nos sentábamos en el porche, bajo las estrellas, tomando una taza de té caliente. No necesitábamos grandes conversaciones. El silencio entre nosotras ahora era cómodo, lleno de comprensión y amor incondicional. Compartíamos pequeñas historias del día, y con cada risa, con cada mirada cómplice, sentía que estaba recuperando a mi Sofía, a mi niña de corazón puro. Un día, mientras ordenaba sus cajones, encontré el dibujo antiguo que había hecho en la infancia, la casa con las dos figuras sonrientes, y el gran sol. Estaba un poco arrugado y descolorido, pero su significado era más fuerte que nunca. No era un lazo de sangre lo que nos unía, sino la tinta desvanecida de ese dibujo, el calor de mis manos que la sostuvieron, las noches en que le canté para dormir, las batallas que libré para que tuviera un futuro. Era el amor construido día tras día, con sacrificio y dedicación. La lección que aprendimos fue profunda y dolorosa, pero esencial. La familia no se define por lazos biológicos, sino por los lazos de amor, cuidado y sacrificio que se construyen a lo largo de la vida. La verdadera madre no es la que da a luz, sino la que se dedica, la que se entrega, la que permanece al lado en los momentos más difíciles, incluso cuando es rechazada. Sofía comprendió que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el esfuerzo y el amor invertidos en ellas. Y yo aprendí que, por fuerte que sea el dolor de la traición, la verdad, por dura que sea, siempre pavimenta el camino hacia la curación y la reconciliación. Hoy, Sofía está de vuelta en la universidad, estudiando con dedicación y pasión. No siguió arquitectura, pero descubrió su amor por la pedagogía, queriendo ayudar a otros niños a encontrar su camino. El coche viejo todavía está en el garaje, pero ella prefiere usar el transporte público, valorando cada centavo que gana. Nuestras tazas de té en el porche siguen siendo nuestro ritual, y la puesta de sol que vemos desde el jardín, cada anochecer, es un recordatorio de que, incluso después de las tormentas más violentas, el sol siempre vuelve a brillar. Nuestra historia es un testimonio de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier abandono, cualquier mentira, y de que la vida, por más que nos castigue, siempre nos da una oportunidad para empezar de nuevo. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te conmovió. Deja en los comentarios cuál fue la parte que más resonó contigo y qué lección extraes de este viaje. Comparte este video con quien necesite escuchar sobre la fuerza del amor incondicional y el poder de la verdad. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias que tocan el alma.